Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día, ¿verdad? Que el Señor me les acompañe en todo este proceso. Vamos en este momento a dar gracias a Dios y que Él, por medio de la oración, pueda ayudarnos, ¿verdad? En este proceso que vamos a entrar ahora de conocer más de su palabra. Bien, vamos a orar y dar gracias a Dios por este hermoso día. Oremos, iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos la gran oportunidad que tenemos hoy de abrir tu palabra y poder aprender más de ella, Señor, y que podamos estar cada vez más capacitados, Señor, para poder dar esa digna representación de tu maravilloso evangelio que reconcilia al hombre contigo. Guíanos en esta mañana a darte lo mejor de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con esta serie. Vamos a seguir en esta mañana hablando de este hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que en el medio de su confinamiento, cuáles fueron hemos visto cuáles eran sus convicciones, sus enseñanzas, y específicamente en la mañana de hoy vamos a hablar de esta carta, la tercera que vamos a tratar, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a ver cuáles eran las convicciones y las enseñanzas que el apóstol Pablo en medio de su confinamiento, ¿verdad?, les concedía a estos hermanos en Colosas. Bien, así que el apóstol Pablo a estos hermanos en Colosa les enseña que Cristo es la cabeza, el centro, el foco, ¿verdad? El énfasis del apóstol Pablo era Cristo. Bien, Cristo como la cabeza, como aquel que nutre el cuerpo y que le da ese crecimiento a través de esta unidad, ese crecimiento que viene de Dios. Como también el apóstol Pablo les enseña a estos hermanos colosenses lo suficiente o la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, bien, para cubrir todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Pero vamos a tratar con algunos datos, ¿verdad? Vamos a tratar algunos datos circunstanciales, como hemos tratado también en las demás cartas, como razón también de haber escrito esta carta a estos hermanos. Y estos datos circunstanciales que vamos a ver en la mañana de hoy, vamos a analizar cada uno de ellos y ver a través de esto que esta era una iglesia que él no conocía, no había visto o no había visitado a estos hermanos. Escuchemos lo que dice en Hechos capítulo 19, el verso 26, donde dice: y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Wow. Estas son de las cosas, hermanos míos, que si nosotros nos ponemos a analizar, es increíble. Bien, este dato que Lucas da en estos Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, es impresionante. Mucha gente había conocido y había sido persuadido. No hay ningún dato registrado donde nos afirma que el apóstol Pablo haya visitado este lugar de Colosa, a pesar de que este lugar no quedaba tan lejos de Efesios, bien, donde el ministerio de Pablo duró varios años en Éfeso. Él duró varios años en Éfeso. A pesar de eso, el evangelio, ¿verdad?, se expandió hasta llegar a Colosa, y como dice este versículo, ¿verdad?, casi toda Asia el apóstol Pablo había persuadido a muchas personas con este evangelio veraz. Bien, fue un hombre
en el tiempo que él estuvo en Efesios, un hombre se convirtió, un hombre creyó en este evangelio de Pablo, que Pablo compartía, se llamaba Epafras, bien, cuya residencia o él vivía, ¿verdad? O era oriundo de Colosas. Epafras llevó el mensaje que Pablo había y estaba predicando en Éfeso, ¿verdad? Lo llevó hasta su ciudad natal o la ciudad donde él residía. Esto es interesante, cómo el evangelio a través de esta persona llegó hasta Colosa y allá mediante la enseñanza de Epafras también fue que se fundó, ¿verdad?, esta iglesia en Colosas. Vamos a ver en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a ver este dato circunstancial. Dice: al oír de vuestra fe en Cristo, este es el apóstol Pablo que está diciendo, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Bien, sigue diciendo, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras, bien, nuestro amado consiervo, quien es fiel, dice aquí, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Esto es importante que nosotros podamos ver cómo este evangelio llegó a Colosas, a pesar de que el apóstol Pablo no visitó, o no hay datos que registran que el apóstol Pablo visitó esa ciudad para predicar el evangelio. Escuchemos también lo que dice Colosenses capítulo 4, donde dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. En toda la voluntad de Dios. Wow, si esta es la parte, el Epafras ha visitado entonces al apóstol Pablo, pero también en esa ocasión Epafras le cuenta, ¿verdad?, o le informa de otro tipo de enseñanzas que había entrado, ¿verdad?, a la iglesia allá en Colosas. Bien, él comienza a decirle que esta enseñanza ha invadido la iglesia y que ha causado serios problemas en la iglesia, y es una de las circunstancias por las cuales también el apóstol Pablo registra ciertas enseñanzas específicas en esta carta de los Colosenses para tratar sobre estas falsas enseñanzas y también para tratar estos problemas. Bien, hoy en día esto que estaba sucediendo allá en Colosas, en esta iglesia específicamente, generalmente se le llama el gnosticismo. Bien, estas personas gnósticas profesan que tienen un conocimiento superior. Bien, gnosis es la parte del conocimiento, ese saber, que tienen un conocimiento o un saber superior de las cosas espirituales. Bien, también esta doctrina enseña, ¿verdad? Es una extraña mezcla, honestamente, de lo que son las enseñanzas del cristianismo, el judaísmo, de filosofías griegas. Muchas de ellas se basan también hoy en Platón,
pero es una mezcla del misticismo oriental, también es una mezcla de muchas cosas. Enseñaban específicamente que ni la fe ni la muerte de nuestro Señor Jesucristo eran suficientes o bastaban, ¿verdad?, para la salvación. Bien, que el ser humano, enseñaban ellos, es autónomo para salvarse a sí mismo. Era una clara herejía, honestamente, que había entrado en esta iglesia en Colosas, y que esta doctrina herética, ¿verdad?, exigía también prácticas legalistas. Recuerden que es una mezcla del judaísmo y otras religiones, ¿verdad? Así que también exigía ciertas prácticas legalistas y muy estrictas también para llegar a esa perfección espiritual. Enseñaban por medio del asceticismo, o sea, de abstenerse de cosas, de incluso infligir dolor para alcanzar cierto estatus místico espiritual. Bien, así que debían de renunciar a lo mundano y también ponerse en la disciplina de exigencias que exponían a su cuerpo, ¿verdad?, para alcanzar esta perfección espiritual. En Colosenses capítulo 2, vamos a ver el capítulo 16 al 17, lo que estos hermanos ven aquí. Capítulo 2, 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, ¿verdad?, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Bien, pero el cuerpo pertenece, escuchen muy bien, pero el cuerpo pertenece a Dios. Eso es algo de suma importancia que cada uno de nosotros debe de saber. Estas eran algunas de las reglas de esta enseñanza falsa, ¿verdad?, para tratar de alcanzar la perfección. Ellos decían, mira, no toques eso, no comas aquello, tienes que guardar este día, aquel día, porque ciertos alimentos son pecaminosos. Ustedes saben, es una mezcla de todo este legalismo también judío. Pero el apóstol Pablo embarca eso como si fuera una hinchazón mental. Bien, eso es solo una arrogancia, como comenta el apóstol Pablo en esta carta, una arrogancia del ser humano. Estas personas no se unen a la cabeza, bien, esa cabeza de la cual el cuerpo se nutre y que crece unidos, ¿verdad?, por las coyunturas y los ligamentos, y crece con un crecimiento que viene de Dios. Bien, entonces el apóstol Pablo confronta a estos hermanos con las siguientes palabras que nosotros vamos a ver en Colosenses capítulo 2, el verso 20. Colosenses capítulo 2, el verso 20, donde le dice a estos hermanos en Colosas: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, hace esta pregunta: ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? ¿Por qué? Bien, tales cosas tienen a la verdad, dice el apóstol Pablo, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne.
Eso es impresionante. Como les había comentado, esta carta se centra, el énfasis es Cristo, bien, como esa preeminencia, ¿verdad? Como preeminencia. Y al leer esta carta vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza palabras como todo, plenitud, lleno, porque el tema del apóstol Pablo es que Cristo es todo. Cristo es todo y en todos. No hay libres, no hay esclavos, no hay griegos, no hay judíos, no importa. Cristo es el todo del hombre, pues Él es la preeminencia en todo, y como veremos más adelante, y vamos a hablar de eso un poquito más detalladamente. Y si los creyentes realmente estamos completos en Él, según lo que el apóstol Pablo está diciendo, y Él es todo lo que nosotros necesitamos, tanto el legalismo como estas huecas filosofías humanas, dietas, días santos, días de reposo, disciplina, castigo del cuerpo, todo eso debe de desaparecer cuando nosotros le damos toda nuestra vida a Cristo y si hemos nacido de nuevamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la preeminencia. En Él encontramos la plenitud de todo. Esta carta a los Colosenses, bien, también es un ruego del apóstol Pablo de un hombre confinado, bien, a unos hermanos a que ellos alcanzaran madurez espiritual. Escuchemos muy bien cómo el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 9 nos dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Wow, iglesia, como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Wow. Es por eso y es por esta razón que el apóstol Pablo entonces les explica a estos creyentes en Colosas lo siguiente que vamos a ver en capítulo 1 en el verso 15, donde él les dice aquí: y Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, aquel Dios que es espíritu que no podemos ver. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es en el principio, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre para que en Él habitase, iglesia, toda la plenitud. Aquí Él les explica y le da ese dato de la preexistencia de Cristo Jesús, esa imagen visible de ese Dios invisible, como Él entonces aclara que Él debe de ser todo, Él es todo, y que por ende, bien, nosotros debemos de obtener todo de Él, y no necesariamente
por filosofías o que alguien me diga específicamente qué es lo que tengo o no tengo que guardar o hacer. Para nada. Es nuestro Señor Jesucristo quien supera todas estas filosofías huecas, legalistas, religiosas, todas estas disciplinas o el ascetismo del cuerpo, que es el hombre que inventa todo eso y de las cuales debemos nosotros de cuidarnos, iglesia, para no caer en ellas. Como el apóstol Pablo aborda, y ustedes pueden leer el capítulo 2 en su contexto también, porque él abarca esta parte el ascetismo un poco más detallado. Hablamos un poquito ya de eso. El apóstol Pablo le presenta, ¿verdad?, desde su confinamiento a estos hermanos en Colosa, cómo deben mostrar la preeminencia de Cristo en sus vidas. Así que el apóstol Pablo les muestra eso, tratando temas desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, temas tales como la pureza de la persona, ¿verdad? El compañerismo cristiano, el hogar, ¿verdad?, cristiano, esposos, esposas, el trabajo diario como siervos, como amos o jefes, ¿verdad? El testimonio de un creyente y también el servicio en el capítulo 4. Todas estas cosas es un hombre que está en pleno confinamiento que les dice a estas personas que son una realidad y que deben ser una realidad en toda persona que ha resucitado con Cristo. Y vamos a ver por qué él lo menciona en el capítulo 3, el verso 1 al 3 nos dice también. Capítulo 3, el verso 1 al 3 nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice nuestro Señor Jesucristo, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Esta es la razón, hermanos míos, para que el creyente, y debe de ser la única razón o la razón más grande, haber resucitado con Cristo, ¿verdad? Por ese maravilloso sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestra redención, por el perdón de nuestros pecados, que el creyente debe ser un digno representante de la preeminencia, ¿verdad?, de Cristo en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo termina su carta pidiéndole a estos hermanos colosenses algo que para mí es impresionante. Bien, es muy impresionante dadas las circunstancias por las cuales este hombre, Pablo, estaba pasando. Escuchen muy bien lo que en el capítulo 4 de Colosenses dice: perseverad, él les manda perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero escuchen el versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, porque habían otras personas que estaban presos juntamente con Pablo por el Evangelio. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra de Dios. Wow, oigan muy bien. Oren también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual, interesante esto, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo, dice el apóstol, como debo de hacerlo, para manifestarlo como debo de hacerlo. Este hombre
no está pidiendo algo que yo estuviera pidiendo, que oren por mí. Bien, ejemplo, yo estaría orando, hey, iglesia, vida nueva, oren para que yo pueda salir de este lugar. Oren porque estoy encarcelado injustamente por predicar solamente la palabra de Dios. Oren para que yo salga pronto de esa, que se abra la puerta de mi prisión. Pero este hombre no está orando para que se abra ese tipo de puerta necesariamente, sino que les pide a estos hermanos en Colosa que oren para que haya oportunidad, o para que cualquier puerta, ¿verdad? En este sentido, cualquier puerta se abra para que Él pueda seguir compartiendo esta palabra del Evangelio, este misterio de Cristo, que las personas en Él pueden adquirir salvación para su alma, pueden reconciliarse con Dios. Bien, este hombre está orando para que produzcan oportunidades para él continuar haciendo lo que lo ha llevado a estar confinado. Esta es la razón, hermanos míos, de su ruego, que haya oportunidad para seguir predicando. A ellos que están fuera de la cárcel, entonces el apóstol Pablo les dice lo siguiente en el versículo 5. Les dice lo siguiente en el versículo 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Bien, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona, iglesia. Bien, y sus palabras finales son las siguientes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Hermanos míos, estas cadenas que el apóstol Pablo estuvo hablando y que ha compartido con todos los creyentes en todas estas cartas, ¿verdad?, que él ha enviado, deben de ser la gloria, deben de ser la alegría, deben de ser el gozo del creyente. Así lo ha compartido el apóstol Pablo. Deben de ser su gozo, su alegría, ¿verdad? El que él se encuentre en sus cadenas. Porque antes nosotros éramos hostiles, dice él a los colosenses, a la verdad. Teníamos una actitud hostil a la verdad. Y él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien nosotros tenemos redención, iglesia, el perdón de pecados. Wow, esta hermosa carta, este ruego, este saludo, este ánimo, estas enseñanzas que vemos en esta carta provienen de un hombre que está confinado, bien, y que está al borde de ser muerto, ¿verdad? Asesinado o condenado a muerte. Pero esas son cosas, hermanos míos, que nosotros debemos adquirir y que debemos de ser dignos representantes de esa persona, ¿verdad?, que es la imagen perfecta de ese Dios invisible, hermanos míos, que es la preeminencia, y que nosotros debemos andar conforme a todo eso, hermanos míos. Debemos andar en esa sabiduría que está en el Señor, porque es Él quien nos va a nutrir, es Él quien nos hará crecer, no por cosas que el hombre pueda crear o pueda inventar para alcanzar un estado místico superior inexistente. Para nada, hermanos míos. En Cristo lo tenemos todo, porque Él es todo
y en todos. Que el Señor me les guarde y me les cuide en todo este proceso, hermanos míos, de confinamiento. Gracias a Dios, todavía tenemos, a pesar de que ha pasado el toque de queda, a pesar de que ha pasado este estado de emergencia, hay muchas restricciones todavía aquí en la República Dominicana. Guardémonos de todo eso. Cuídense. En el día de mañana también tendremos, en el día de hoy, disculpen, vamos a tener elecciones, así que oren mucho para que el Señor pueda guiarles a ustedes a votar en seguridad, también tomando todas las medidas que nosotros necesitamos, pero guarden eso, y que ustedes puedan votar con conciencia por personas que nos acerquen todavía o que estén más cerca de Dios, bien, o que puedan por lo menos en un estado jurídico, ¿verdad? Por lo menos puedan respetar estos principios que nuestra Constitución ya ha plasmado con respecto a la vida y la dignidad de los dominicanos. Dios me le bendiga mucho, iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a serte fieles, a ser dignos representantes, como hemos leído, Señor, y aprendido también a través de las cartas del apóstol Pablo. Un hombre que ha sido un ejemplo tanto fuera como dentro de la cárcel, Señor, y que sus cadenas puedan ser de gozo, de alegría y de ánimo, Señor, para poder perseverar hasta las últimas consecuencias en tu palabra, Señor. Que podamos ser personas que estemos dispuestas a darlo todo por, Señor, predicar tu evangelio. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale la sabiduría a Vida Nueva también, para que en el día de hoy puedan votar por una persona, un candidato, Señor, que pueda darte la gloria que tú mereces también en el cumplimiento de la ley y también de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles, les recuerdo, a las 7:30. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Bye bye.